Bienvenidos al programa número 46 de Economía en Breve, correspondiente al 11 de septiembre del 2017, en donde vamos a platicar de los desastres naturales que han afectado a México y Estados Unidos. Vamos a platicar también de la segunda ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, la presentación del paquete económico aquí en México, la inflación, así como la marcha de los mercados y los indicadores más importantes. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida se trata de crearte a ti mismo. El balance de lo ocurrido en la semana ha sido lamentablemente muy negativo en términos humanos, pero desde el punto de vista económico, en esta semana podríamos considerarlo ligeramente negativo ante el mal desempeño que tuvieron los mercados financieros y un entorno global y un entorno económico en México relativamente neutrales. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio se apreció 11 centavos, el 0.64% para terminar la semana en 17.70 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario registró una importante pérdida de 1.95% y acumula en el año una ganancia de 9.73%. Los mercados accionarios de la muestra que seguimos presentaron en esta semana una baja de 0.61%. Las noticias del clima acaparan ahora el entorno global con las lamentables pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el huracán Irma en las islas del Caribe y en la Florida de los Estados Unidos. Además de los daños materiales inmediatos, también es de esperarse que se interrumpa la actividad económica por algunas semanas y que se perciban algunos impactos transitorios sobre la inflación. En Estados Unidos, el presidente Trump logró una victoria pírrica al llegar a un acuerdo sorprendentemente con los demócratas para conseguir recursos para atender la emergencia económica ocasionada por el huracán Harvey en Texas y para posponer hasta diciembre el techo de endeudamiento del gobierno federal. Este acuerdo generó una gran sorpresa y enojo entre los republicanos que querían extender el tema del techo de la deuda por 18 meses y pasar con ello las elecciones del próximo año y que simplemente no logran entender al presidente. Si bien Trump logra una victoria y estaría ganando algo de tiempo, también podría estar complicando considerablemente su agenda, ya que necesita a los republicanos para avanzarla en el Congreso. No hay que olvidar tampoco que Trump necesita a los republicanos en caso de que las investigaciones que esté realizando el señor Mueller sigan avanzando y lleguen hasta su puerta. En otro tema especialmente relevante para nuestro país, continúan las amenazas contra el Tratado de Libre Comercio, ahora por parte del secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Wilbur Ross, que advierte que si las renegociaciones del tratado fracasan, entonces para Estados Unidos lo correcto sería salirse del tratado. En México la semana pasada tuvimos el impacto de un sismo de gran magnitud de 8.2 puntos en la escala Richter, el más fuerte en los últimos 100 años, llevándose la vida de más de 90 personas, de acuerdo a la información más reciente, dejando cientos de heridos y grandes daños materiales, principalmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas. En la Ciudad de México se generó un gran susto entre los habitantes, aunque afortunadamente no hubo daños materiales de consideración. Para los mercados, seguramente los inversionistas estarán muy pendientes de los comentarios que haga Pemex respecto a lo que ocurrió en la planta de Salina Cruz. Sabemos que se suspendieron las operaciones, pero todavía no hay algún reporte de posibles daños y estaremos muy pendientes al respecto. Pasando a temas económicos, en nuestro país terminó la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con avances importantes de acuerdo a lo expresado por los ministros de los tres países, pero sin alcanzar todavía ningún acuerdo concreto. Miren, si esta fuera una negociación comercial normal, en el cual las delegaciones se enfocaran exclusivamente en los aspectos técnicos, sería posible lograr avances sustanciales muy rápido, ya que existe un gran potencial para los tres países en una mayor integración económica y comercial. El problema es la postura del presidente Trump, que ha expresado condiciones que son inaceptables, y la amenaza de terminar el tratado, que ahora se confirma por parte del secretario de Comercio de Estados Unidos, como ya lo platicamos. De esta segunda ronda destacan los comentarios hechos por el representante comercial de Estados Unidos, el señor Robert Lighthizer, que se mostró más conciliador, pero que hizo algunos señalamientos que sugieren un posicionamiento poco favorable para alcanzar un acuerdo exitoso.
Entre otras cosas, dijo que se deben atender las necesidades de aquellos lastimados por el Tratado de Libre Comercio, especialmente los trabajadores manufactureros de Estados Unidos. Ya en otro programa comentamos que este es un argumento falaz que solo busca tener una posición ventajosa en la negociación. Dijo también que espera llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores, granjeros y rancheros estadounidenses y que eleve los estándares de vida de los trabajadores en México y Canadá. Si bien estos comentarios suenan bien, hay que tomar en cuenta que están reflejando uno de los temas centrales que podrían echar abajo las negociaciones y que es el tema laboral, en donde los Estados Unidos ven las diferencias que hay en los salarios con México como un tema de competencia desleal. El viernes pasado se entregaron al Congreso los documentos que conforman el llamado Paquete Económico 2018, que contiene los lineamientos de la política fiscal, es decir, los ingresos y los gastos que el gobierno buscará implementar durante el próximo año y que ahora pasarán a ser discutidos y eventualmente modificados y aprobados por el Congreso. En esta tabla podemos ver el marco macroeconómico, que es el conjunto de las variables más importantes para la economía y que sirve de base para las estimaciones de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Como puede verse en este cuadro, se está anticipando un crecimiento para este año en un rango entre el 2 y el 2.6%, para el año que viene un rango entre el 2 y el 3%, se está anticipando también un tipo de cambio promedio de 18.7 pesos por dólar para este año, 18.1 pesos por dólar para el año que viene, se está anticipando también que las tasas de interés de corto plazo terminarán este año cerca del 7% y ahí se quedarán durante el año que viene. En términos generales, el marco macro se percibe consistente y razonable, bastante parecido en lo general a lo que se está anticipando en los mercados. Lo que parece demasiado optimista, sin embargo, son las expectativas de inflación. Para este año se está anticipando una inflación de 5.8%, lo que luce muy optimista a la luz de que en la última encuesta conocida del mercado, solo 2 de 25 analistas encuestados esperan una inflación por debajo del 6%. Para el año que viene, y como es usual, Hacienda toma la expectativa oficial de Banco de México de una inflación del 3%, que también luce muy optimista. Por cierto, uno de los supuestos centrales de este escenario es que el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio concluye de forma exitosa, es decir, con un acuerdo beneficioso para los tres países. En esta tabla se presenta la estimación que hace Hacienda para el cierre del 2017 en las finanzas públicas y la propuesta que tienen para el 2018, destacando sobre todo el resultado de un superávit primario de 0.9% del PIB. El superávit primario es el resultado que se obtiene de restar los gastos netos del costo financiero de la deuda a los ingresos públicos y es la mejor medida del esfuerzo fiscal. Cabe notar, por cierto, que esta meta de 0.9% es ligeramente menor a la que se planteó en los llamados precriterios hace unos meses, donde se hablaba de un superávit primario de 1% del PIB. Entre los mensajes más importantes que nos da la Secretaría de Hacienda destaca el que el paquete económico está anclado en dos pilares: estabilidad y certeza. Desde luego es positivo que se busque mantener el proceso de consolidación fiscal para asegurar la estabilidad de la economía en un entorno que es incierto y donde mantener el mismo marco fiscal sin cambios en impuestos contribuye a generar una mayor certeza. Entre los riesgos importantes que menciona la Secretaría de Hacienda destacan, por un lado, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio y una posible salida de Estados Unidos del mismo, el proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos, una posible desaceleración de la economía de China, el proceso de Brexit en Europa y las tensiones geopolíticas que se viven en el mundo. Un riesgo que no contempla explícitamente la Secretaría de Hacienda es el de la inflación, que si sigue aumentando podría generar nuevos incrementos en la tasa de referencia por parte de Banco de México y esto podría afectar en el margen el costo financiero de la deuda pública y la posición de las finanzas públicas. También tuvimos las cifras de inflación del mes de agosto que pueden ver en este cuadro del INEGI, en donde se registró una inflación general de 0.49% en el mes y de 6.66% en términos anuales, que es la más alta que se ha registrado desde el 2001.
Buena parte del repunte de la inflación en agosto se explica por el componente de frutas y verduras, que en el mes creció 4.47% y que llega a una variación anual de 25.82%, y que es en buena razón lo que explica el incremento en el índice no subyacente, que es aquel que agrupa a los componentes más volátiles y que llega a una inflación anual de 11.98%. Por cierto, entre los efectos negativos de los huracanes y del temblor es posible que veamos incrementos en precios de frutas y verduras que serían transitorios, pero que impactarían a la inflación durante los próximos meses. La inflación subyacente, que excluye aquellos componentes más volátiles del INPC, registró durante agosto un crecimiento de 0.25% y llegó a una tasa de 5% anual. Una buena noticia es que el número de renglones del INPC que están creciendo por arriba del 4% y que aquí en la gráfica estaría representada en porcentaje dentro del número total de renglones que tiene el INPC por las barritas, está comenzando a descender. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder cantar victoria con la inflación y por el contrario, el riesgo de una mayor inflación podría ser más elevado de lo que se percibe hasta el momento. Miren, es posible que ya se observen algunas señales incipientes de presiones por el lado de la demanda, y para esto les voy a mostrar aquí el comportamiento que han tenido los precios de las colegiaturas en nuestro país. En esta gráfica, en el eje del lado izquierdo y en las barritas tenemos el crecimiento acumulado enero-agosto en los precios de las colegiaturas, y en el eje derecho y en la línea con las bolitas azules tendríamos lo que sería el ritmo anual al cual estarían creciendo las colegiaturas hasta el mes de agosto. Las colegiaturas tienen una estacionalidad especial, aumentan mucho más a partir del mes de agosto, y tomando en cuenta esa estacionalidad promedio, de acuerdo a lo que se ha observado del 2005 para acá, el crecimiento que se muestra en el último puntito sería el incremento que acabarían mostrando todo el año. Como puede verse en la gráfica, en el mes de agosto de este año, tanto en el acumulado como en el ritmo al cual vienen creciendo, se estarían alcanzando niveles que no se habían visto desde el 2005. Y las colegiaturas son un servicio que no depende tanto ni de los precios de los combustibles ni del tipo de cambio, y por lo mismo podrían estarnos indicando ya algunas señales de presión por el lado de la demanda. También en la semana tuvimos las cifras de la industria automotriz, que presentaron un crecimiento de 5.7% anual en la producción. Las exportaciones caen ligeramente 0.8% y las ventas en México caen fuertemente 6.5% anual. Por cierto, sería previsible que tanto las exportaciones como la producción repunten en los próximos meses en la medida en que se tengan que empezar a reponer todos los automóviles perdidos en Estados Unidos a raíz de los huracanes que los han afectado. Por último, ya comenzó en nuestro país formalmente el proceso electoral, y aquí en esta lámina con información del INE pueden ver ustedes todo lo que se va a renovar en el gobierno federal y las elecciones que va a haber para gobernador en diferentes estados de la República. A partir de este momento, la lógica electoral se convierte en un factor muy importante y los inversionistas estarán cada vez más atentos al entorno político interno. En la semana que inicia en el entorno global habrá que estar pendientes de las tensiones geopolíticas, especialmente de la situación en Corea del Norte. En Estados Unidos tendremos varios datos importantes: la inflación al consumidor, las ventas minoristas y la producción industrial, todos estos datos del mes de agosto. En México estaremos atentos a las discusiones del paquete económico en el Congreso y a los datos de actividad industrial del mes de julio. Y con esto concluimos este programa número 46 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran de utilidad, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.